Reanudamos la audiencia y continuamos con las réplicas de la defensa. Don Carlos, lo escuchamos. Gracias. Bien, decía su señoría, ahora con un tono más alto, que bueno, después de haber escuchado al colega Ponce, el situarme nuevamente en la audiencia que nos convocó el día de hoy, que corresponde a las réplicas. Porque cuando llegamos al turno del colega Andrés Firmani, pensé que en un momento que estábamos en el clausura, y avanzaba en él, e incluso pensé en un momento que estaba en la apertura. Y en otro momento pensé que estaba incluso en la investigación. O sea, eso fue lo que me hizo recordar esa alegación. Pero ya situados todos nuevamente en lo que corresponde, que es un clausura respecto de lo vertido en las alegaciones de clausura. Para eso vine yo, al menos el día de hoy, para hacerme cargo de lo que se indicó por cada uno de los intervinientes en el clausura. Y no con elementos nuevos que se incorporan hoy día por un interviniente, el querellante señor Firmani. Hoy día, ¿qué hizo? Entregó información nueva. Descubrí algo que nadie sabía, llegó al lugar sin un arma. Bueno, eso vamos a llegar después. Me sitúo, y eso quiero decirle nuevamente, en las réplicas. Para esos efectos, su señoría, debo hacerme cargo de cada uno de los intervinientes respecto de este juicio. Y principiando por el Ministerio Público, quien en su alegación de clausura, ¿cierto?, nos señala, antes de ayer, al iniciar su alegación, que va a analizar puntos globales en su alegación y que va a establecer correlatos que justifiquen en definitiva la prueba y las declaraciones que hay, principalmente de don José Heriberto Pérez Mancilla. Eso es lo que se propone el Ministerio Público en su alegación de clausura. Y luego comienza indicando los hechos acaecidos el 29 de junio del 2010. Nos indicó también que 42 días después había aparecido el cuerpo de doña Vivian Heger. Nos habló también de las marcas que tenía la muñeca. Y también nos incorporó en esa primera relación que nos está haciendo de los hechos que a lo menos faltaban ciertas especies. Eso es su alegación de clausura. Y nos dice que a lo menos faltan como especies una cámara de video, fotográfico, celular y un anillo. Entiendo que esa relación fáctica que está haciendo el Ministerio Público en cuanto a indicar que faltan estas especies, al minuto en que lo contempla su acusación, al minuto en que lo recuerda también en su alegación de apertura, no dicen relación, como me quedó también claro a lo largo de su exposición en el juicio y también de su alegación de clausura, con la imputación de un delito de robo con homicidio, ni vincularlo para esos efectos. Tanto es así que en el numeral 9 de su presentación, que la realiza por numerales, en el 9, en cuanto llega a los móviles, señala que Carlos Albornoz, el policía de investigaciones, descartaba el robo como móvil. Nos indicó el Ministerio Público, porque habían quedado a la vista los elementos que también manifestó el día de ayer. Había quedado un notebook, una chequera con toda la documentación, y también había otros elementos que daban cuenta de que no había registro. Por lo que entiendo, por tanto, sus señorías, que por mucho que el Ministerio Público establezca, tanto en la acusación como en su alegación de clausura, el hecho de que hubo sustracción o, al parecer, faltaban ciertas especies, no es vinculante al tipo penal del 433, número 1 del Código Punitivo. Eso lo descartamos inmediatamente conforme a la alegación de clausura que realiza el Ministerio Público. Por lo que entiendo también que esa relación que hace de que faltaba una cámara, de que faltaba la cámara fotográfica, la primera era de video, y también un anillo y esa caja metálica que también nos nombró, era más bien para incorporarlo como un elemento de aquellos que debería dar correlato respecto de las declaraciones de don José Heriberto Pérez.
También nos explicó el Ministerio Público, ahora el día de hoy, que entendía la posición de la defensa, distinto de lo que indicaba el colega Firmani, indicando que era la más cómoda de las posiciones en la cual podía encontrarse uno de los intervinientes. Señalar, su señoría, que entendía que la defensa técnica lo que debía hacer era encontrar ese correlato, y que no es nada nuevo porque se anunció desde el alegato de apertura. Y entiendo, y de conformidad también a los antecedentes que se virtieron en el juicio y de lo que también explicó ayer el Ministerio Público, que aquellos elementos a lo menos están cuestionados en cuanto a poder determinar con exactitud y precisión esa relación de don José Heriberto Pérez, que es quien presta en definitiva la declaración, y allí hago yo la escisión, la división de lo que se refiere a la defensa material de la defensa técnica, en que muy bien lo hemos ilustrado, que don José Heriberto Pérez Mancilla ha sido de la idea de colaborar en la presente causa. Y como ejemplo, colocamos precisamente aquellos elementos que puedan haber sido de alguna manera más individualizados, más singularizados dentro del juicio, que correspondía precisamente a la cámara de video y a ese anillo de oro que nos hablaba don Carlos Calixto y doña Clancy, por declaraciones de los policías de investigaciones. En cuanto a ese anillo, ya lo hemos referido, también lo explicó ayer el Ministerio Público, no aparece, no puede estar dentro de la carpeta investigativa porque es votado por este señor Calixto, quien se despoja de la misma. Nos situamos, por tanto, con la Cámara y debemos señalar y concluir, en definitiva, ratificando lo indicado ya previamente por esta defensa, que no hay un símil, en definitiva, respecto de las características, condiciones de la misma, posibilidad de almacenar información, sumándome, por supuesto, a aquello indicado en que las pericias, en definitiva, científicas, no aclaran para el Ministerio Público para nada esa situación en cuanto a poder determinar que la cámara que se trajo acá en el día del juicio corresponde en definitiva a la que se encontraba el día 29 de junio del año 2010 en la parcela número 16 del Parque Stoker. Trató de explicar también el Ministerio Público en su alegación el día de hoy los hechos por los cuales no concordaban las características físicas de quién es la persona que había hecho el llamado desde el centro de llamado de la ciudad de Puerto Montt. En ese punto señala y ratifica la defensa conforme se estableció también en la clausura del día de ayer, que en definitiva tampoco podría resultar claro para el tribunal el hecho de que la persona, conforme las indicaciones que entregó Roberto Araya, pueda corresponder en definitiva a la de don José Heriberto Pérez Mancilla. Esos son los temas que debe sortear el tribunal, esos son los temas que debe acreditar el tribunal, esos son los temas que debe lograr convicción el tribunal, como se indicó conforme al artículo 340 del Código de Enjuiciamiento. Tenemos por ese lado, por tanto, la actividad que realizó ayer el Ministerio Público, y que de esa hora 20 que indicó también el colega defensor duró su alegación el día de ayer, gran parte de los números que indicó decían relación con las características de doña Viviana Hegel, con la relación de ella con su cónyuge y en definitiva también con respecto a un encargo que en definitiva no han sido parte de la teoría del caso de esta defensa, por lo cual esos elementos no van a ser abordados, de los cuales incorporó el día de ayer el Ministerio Público. Decía relación únicamente, por tanto, lo indicado por parte del Ministerio Público con la existencia de las especies que el Ministerio Público indica se sustraen desde la casa habitación de Parque Stoker, y que en definitiva quiere ratificar esta defensa, que aquello está determinado por parte del Ministerio Público para efecto de dar correlato a los hechos de acuerdo a su estrategia, pero no para efecto de vinculación de un tipo penal
como el del robo con homicidio del 433, número 1. También trató de explicar el Ministerio Público el día de hoy lo que dice en relación con el trabajo en ese sitio del suceso, que son los problemas, los ripios que han señalado acá los colegas ha tenido esta investigación y que se pueden resumir en 2 trabajos de sitio del suceso que correspondieron a los de los días 29 de junio del 2010 y 10 de agosto del mismo año. Los errores de más está decirlo, no se hace cargo de eso por supuesto y no tiene por qué hacerlo el Ministerio Público en cuanto a la deficiencia de la Policía de Investigaciones, a las razones por las cuales la Policía de Investigaciones ese 29 de junio no puede encontrar el cuerpo de doña Viviana Heger dentro de esa guardilla, y trató de explicar a través de esta ilustración de perfección de los trabajos, que no lo pueden ser sino en las películas, aquella ilustración que ya fotográficamente también nos correspondió ver del sitio del suceso del día 10 de agosto ahora del año 2010, donde veíamos cierto lo paupérrimo que resultaba ser la indumentaria que utilizaba la Policía de Investigaciones para trabajar algo tan serio como el sitio del suceso donde se encuentra un cuerpo, como aquella que nos visualizaban con los calzados a la vista, con calzados sucios en definitiva, con un cuerpo que no está bien trabajado tampoco, por lo cual también ese elemento lo seguimos ratificando y no ha tenido una respuesta por parte de ninguno de los intervinientes querellantes ni tampoco por parte del Ministerio Público. Otro problema que también se tiene respecto de cómo se va trabajando y las deficiencias que tiene en definitiva la Policía de Investigaciones los días 29 de junio del año 2010 y el 10 de agosto del mismo año. Mantenemos en lo demás, por supuesto, su señoría, todas las alegaciones que al respecto se hizo el día de ayer en el alegato de clausura. Luego, en el orden que van sucediendo los alegatos de clausura, correspondió al interviniente don Sergio Coronado su exposición. Todo lo dicho, por supuesto, respecto de la indicación del Ministerio Público se extiende a la prueba que incorpora el querellante Sergio Coronado al ser prueba común, y aquí al tener una calificación jurídica la misma calificación jurídica que el Ministerio Público, en definitiva, por lo cual todo es reproducido también respecto de su alegato de clausura. Pero hay algo que agrega el querellante don Sergio Coronado, en que nos comienza acá indicando en su exposición que la forma nos va a dar luces, dice él, de por qué se comete y por quién se comete un delito. Y eso es lo que él trata de analizar y de representar al tribunal en su exposición. También en cuanto al dónde se produce este hecho. En cuanto a la forma y cómo se produce, llega a la conclusión, en coherencia con su acusación, a que acá lo que él descarta con la ausencia de signos de fuerza, también indica que descarta en razón a la ausencia de búsqueda de especies, y también descarta en razón a que se encuentran especies de valor en el lugar, en el sitio del suceso, el día 29 de junio del año 2010, un robo con homicidio. Y eso se descarta de plano por parte de Sergio Coronado en su alegación de clausura el día de ayer, cosa que ya había hecho también en el numeral 9 de su presentación don Naín Lamas respecto de los móviles, que ese es el título que tenía esa presentación, respecto de lo que habría ocurrido el 29 de junio del 2010. En cuanto al alegato del señor Firmani, del colega Andrés Firmani, aquí hay una extensión mayor que la del interviniente Coronado al respecto, porque aquí también debo
ocupar parte del tiempo, como se hizo respecto de el determinar que hay que encontrar un correlato respecto y observar la forma en que el Ministerio Público incorpora la prueba, que era común para Sergio Coronado y don Naín Lamas. Debo utilizar también tiempo respecto de la alegación del señor Firmani, que acá se aparta absolutamente, ¿cierto?, respecto de las solicitudes de los intervinientes nombrados precedentemente. Y aquí porque aparece otra figura, que es la del robo con homicidio y con todo lo que ya se dijo el día de ayer. Y al respecto de la ilustración que hace el colega Firmani en su alegación de clausura, y recordando, primero para ir en una forma cronológica respecto de su alegación y de las conclusiones que podamos sacar de aquella, comenzó con algo que ya me llamaba la atención, o en alguna parte de su declaración, indicando que lo ratifica también el día de hoy, por eso me acordé que estábamos en una réplica, en una clausura respecto del colega Firmani, que no es cierto que don José Heriberto Pérez se haya presentado voluntariamente a la PDI. Eso es una falacia. Lo decía el día de ayer, lo dice el día de hoy, agrega que no iba a ir con mucho gusto a la policía de investigaciones. Comencé mi alegación de ayer contextualizando cómo llegó don José Heriberto Pérez Mancilla a Policía de Investigaciones, y está además volver a repetirlo, ya lo sabe el tribunal, de cómo fue ese día 7 de diciembre en horas de la tarde, en que fue acompañado por parte y llevado por parte de los funcionarios policiales, y si eso no es voluntario de la manera en que él accede a ir a Policía de Investigaciones, entonces que me expliquen qué sería la voluntariedad. Y luego comienza, ¿cierto?, el señor Firmani, el día de hoy, a indicarnos lo que debiera ser un robo con homicidio, citando a Oliver, citando a Collao, pero por eso decía, pero eso pareciera ser que tenía que ser antes, no ahora. Y me imputa ser cierto el hecho de haber hecho una clase de pregrado de Derecho Penal el día de ayer al tribunal, y que créame que no tendría la posibilidad de realizarlo, no tendría por qué hacer una clase de pregrado de Derecho Penal. Esas clases las hago tal vez de Derecho en la universidad, pero no voy a venir a hacer una clase al tribunal. La clase de pregrado la hago en la universidad, no la hago acá al tribunal. Y tampoco me voy a permitir, como se permitió el colega Firmani, hacerle ninguna sugerencia al tribunal. Yo le puedo hacer una solicitud al tribunal respecto de las cosas que yo quiero pedir y de cómo se resuelva, pero sugerirle qué es lo que tiene que hacer, me parece cierto que es como que el tribunal le sugiera al señor Firmani cómo debe hacer su trabajo. Pero enfoquémonos en este punto. Y trata de ilustrarnos hoy día lo que es el robo con homicidio, pero si eso tuvo que ser en el alegato de clausura, no en la réplica, por lo cual la clase que tal vez tendría que hacer yo el día de hoy de pregrado es de Derecho Procesal, no de Derecho Penal, y de litigación tal vez, donde tiene mucha experiencia mi colega. El tema es que esas alegaciones son extemporáneas, son de otra audiencia. Y nos empieza a explicar el día de hoy, ¿cierto? Y lo único que nos dice ayer respecto del robo con homicidio es, dice que los elementos del robo con homicidio se suceden unos a otros. Quiero servirme de la declaración del señor Pérez y ahí debo buscar los elementos de prueba. No hay ninguno, su señoría, que lo pueda haber acreditado el señor Firmani para determinar que las acciones que despliega don José Heriberto Pérez Mancilla, que es la imputación que él hace, determine la existencia de este robo con homicidio. Es más, nos dice que es la suma de ese robo con ese homicidio, y quiere buscar allí el dolo, nos indica. No hay ningún otro elemento que en la clausura nos haya expuesto el señor Firmani para efectos de determinar de por qué convencer al tribunal de que acá lo que hay es un robo con homicidio. Nos dijo, nacen dos figuras en el robo con homicidios, que son fusionados. En robo sumado al homicidio, conectados al dolo. Él quiso ir a robar. Esas fueron sus argumentaciones en el clausura el día de ayer del señor Firmani. ¿Y qué nos dice que tiene como prueba para decir que don José Heriberto Pérez, de acuerdo a su imputación, quiso ir a robar? Nos dice, tenemos la declaración de sus familiares.
qué declaración de familiar se presentó en el juicio, su señoría, para determinar que don José Heriberto Pérez fue el día 29 de junio a robar? Primero, que fue el 29 de junio del 2010 a la parcela 16 del Parque Stoker. Ahora, ¿cómo vamos a agregar que además fue ese día a robar? Que también lo dijeron los ex yernos. Pero dice, me quedo con un testigo fundamental para efecto de poder acreditar la participación de don José Heriberto Pérez en un delito como el de robo con homicidio. Ida Margarita Paredes. Pero no vino. No vino la prueba fundamental que tenía el señor Firmani. Su prueba fundamental para incorporar el robo con homicidio no vino. Lo hizo a través de un policía de investigaciones que más bien nos vino a explicar cuáles serían las motivaciones, razones por las cuales ella habría declarado lo que declaró. También esa observación la hizo el Ministerio Público respecto de por qué, en definitiva, no viene a prestar declaración ese testigo fundamental del señor Firmani. Pero no solo eso, sino que además nos va a decir que para acreditar que esto es un robo con homicidio, tenemos pruebas, y nos comienza a nombrar cuáles son las pruebas: el registro, el desorden, la cama corrida con una cartera dada vuelta. Esos son los elementos de prueba que nos dice, tiene para efecto de determinar que acá lo que hay es un robo con homicidio. El registro, su señoría, todos fuimos testigos de las ilustraciones que se hizo. Ninguna fotografía dio cuenta siquiera de un velador con una puerta abierta. Todos los veladores con puerta cerrada. Con una cama corrida que naturalmente nos dice el señor Firmani debía encontrarse adosada a una pared. Eso es falso. La cama es matrimonial al medio, con dos veladores, no en la pared como él indica. Corrida indica por un desplazamiento mecánico, pero no adosada, como equivocadamente indica, a la pared. Y esta cartera que se encuentra dada vuelta. Pero resulta que de la cartera están todos los elementos que quien quisiera cometer un robo sacaría. Chequeras, carnet de identidad, tarjetas de crédito. No me va a decir el señor Firmani que no se llevó esas cosas la persona que realiza ese acto, porque vuelvo aquí a mi alegación de clausura del día de ayer, haciendo la salvedad al tribunal que me estoy haciendo cargo de la imputación del señor Firmani, no indicando que esto que estoy señalando lo ha hecho el señor José Heriberto Pérez Mancilla, sino que conforme a la acusación de robo con homicidio, se llevaría a esa persona. Luego haría esta persona un juicio respecto, como decía el día de la clausura, no los va a utilizar estos elementos porque sería de fácil ubicación si utiliza un cheque, si cobra con una tarjeta. Todo ese análisis lo hace una persona cuando después, ex post, tranquilamente, cuando ya ha aprendido la especie, verá si las usa o no. Pero no hace ese examen, ese ejercicio, mientras está registrando cosas. Pero ya donde no comprendo es cuando se señala, y eso lo ratifica el día de hoy, que acá estamos en la figura, a diferencia de la causa 13-2007 que se utilizó por parte de esta defensa respecto de los elementos del robo con homicidio que se ilustró al tribunal el día de ayer, con motivo. Ese es su enfoque, no con ocasión, sino que con motivo del robo. Se produce el homicidio, en definitiva. Con motivo. Es decir, matar para robar. Y es aquí donde debemos hacer, en definitiva, esa apreciación con lo que nos está indicando el colega. Acá va a ser la funcionalidad, la muerte, ¿cierto?, para efectos de poder llegar a esta apropiación. Como lo indicaría Vivanco, sería respecto de lo que decíamos el día de ayer, esa violencia que se está ejerciendo para efectos de realizar la apropiación. Pero es del caso que quien hace o quien realiza esa acción mata a una persona,
y en lugar de ya concretado ese hecho, tener el tiempo para efectos de proceder ahora a lo que las máximas de la experiencia y los principios de la lógica nos dice sería el registro de una casa habitación, de un dormitorio, de sus dependencias y la sustracción de las especies, va a utilizar todo el tiempo de acuerdo a lo que nos está planteando el señor Firmani, que tiene para hacer eso en ocultar el cuerpo. Eso sigue sin tener lógica ni resistir un análisis el que concretaba esa muerte, que es lo funcional de acuerdo al 433 número 1 para poder registrar y luego sustraer. Lo llevo a la parte final de una guardilla para luego, como él dice, no tener ya nada de tiempo y sacar lo primero que se encuentra en el lugar. Eso no tiene ningún análisis, señoría, y en definitiva, con esos elementos, me parece que ese robo con homicidio no tiene fundamentación lógica, ni de máximas de experiencia, ni con lo incorporado en la carpeta investigativa. Normalmente el que mata con motivo de un robo no tiene tiempo para hacerse de las cosas. Eso nos dijo el señor Firmani el día de ayer. Precisamente mata para efectos de poder, en definitiva, registrar, buscar y, en definitiva, poder sustraer. No tiene coherencia. Y por último, en lo que dice relación con un elemento que también incorpora el señor Firmani el día de ayer, dice relación con lo indivisible que pueda resultar o no la declaración de don José Heriberto Pérez Mancilla. En la alegación el día de hoy el colega Ponce ha señalado que o se cree completamente lo que indica el señor Pérez o no se puede creer lo que indica el señor. No, hay un problema para el tribunal, señala, y que no podemos en definitiva comenzar a señalar que hay partes que sirven de una declaración y partes que no sirven de una declaración. Pero precisamente para efectos de determinar que hay un robo con homicidio, el colega Firmani lo que hace al indicarnos que no es ninguna locura decir que miente en la parte del sicariato. Él miente, pero solo en esa parte. Y él dice que por eso no lo hay, porque él está mintiendo. Y por eso lo que hay acá es un robo con homicidio. Entonces, en definitiva, lo que hace es ir utilizando declaraciones que le sirven de don José Heriberto Pérez, desechando las que no le sirven, y con eso va a ir creando, formando y fundamentando un delito tan complejo con una pena tan alta como la que tiene el robo con homicidio. Me parece que eso tampoco podemos tolerarlo y en definitiva que por descarte se llegue a esa formulación y a esa imputación. Luego, con la alegación del colega Ponce el día de ayer en cuanto a alegatos de clausura, que créame que en definitiva ha sido con quien menos objeciones pudo haber existido o en definitiva contraposición en cuanto a algunos hechos y puntos. Lo único que anoté el día de ayer decía relación con que saca, a mi parecer, que lo toma también hoy día el Ministerio Público, el robo como un elemento que deberá hacerse cargo el tribunal. Pero me parece que ha explicado de alguna manera también en ese sentido que no ha alegado ese robo y que por tanto no podría seguir indicando o señalando que ha sido totalmente contradictorio lo que hizo durante el juicio y llegar a concluir en definitiva que lo que acá puede haber es un robo. Eso lo ha aclarado hoy día mismo el colega Ponce, indicando que él no lo señaló y que se le estaban colocando palabras en su boca a ese respecto. El tema y en definitiva el problema que se produce en esta causa, su señoría, es que todos
venimos a explicar de mejor forma la relación fáctica de lo que ocurre para poder, en definitiva, llegar a acercarnos a lo más posible a la verdad material. Comenzó también con eso el Ministerio Público, el querellante y los colegas defensores, en cuanto a cuáles son los hechos en definitiva que deberá apreciar al tribunal, que sean los que sorteen estas máximas y principios de la lógica para determinar la existencia de un hecho. Pero previo a todo eso, a ese ejercicio para determinar si puede realizarse o no, debemos determinar si la prueba que incorporó el Ministerio Público es suficiente para efecto de poder determinar una imputación a título de autor, y me hago cargo respecto de mi representado, no del coimputado Anguita, de autor del delito de homicidio calificado a través de la calificante del premio promesa remuneratoria. Es el primer ejercicio que hay que hacer. Y de acuerdo a lo que se manifestó en este juicio, y haciendo fuerza respecto del artículo 340 del Código Procesal Penal, creemos que lo que debemos concluir es que esa declaración, esa confesión que pueda existir de don José Heriberto Pérez Mancilla desde el 7 de diciembre del 2015, no ha encontrado su correlato en los antecedentes que se incorporó por el Ministerio Público por los datos anteriormente entregados, insistiendo en las solicitudes que ya se realizaron. Eso es, su señoría. Muy bien, gracias. Habiendo concluido en consecuencia los alegatos de clausura y las réplicas respectivas.